Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Buenas tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo jueves aquí en 3 en 1, junto con mis compañeras y amigas Camila García, Diana Holguín y Charo Álvarez, quien les habla, con la operación técnica del gran Martín Loza y desde el estudio Chicha Mariani, como siempre. ¿Cómo andan? Qué gran remera que tiene el compañero Martín Loza, gran remera, ¿eh? Después nos vamos a sacar una foto, Martín, con esa remera la vamos a colgar, obvio. Muy Yo quiero buena. una. Y promocionamos de paso todo. Una semana rari, pero una semana interesante. Hubo dos discusiones interesantes. Una que tiene que ver, dos en realidad que tienen que ver con la economía. Uh-huh. Que Es la economía. Que tiene que ver con algo que queremos charlar con ustedes y que tenemos algunos videitos también para compartir. El otro me parece que tiene que ver con una propuesta que sacó sobre reforma tributaria, que le preguntaron en una entrevista a Manuel Álvarez Agís, y que generó toda una controversia y generó una agenda distinta, que eso es lo que me parece... Eso es lo que a mí me pareció más interesante. Vamos a aclarar que se descontextualizó y se tomó nada más que la propuesta que tenía que ver con la cuestión del impuesto al efectivo, cuando él después, posteriormente, en otra nota, aclaró que esa propuesta tiene 3 patas y que tenía que ver con quitarle impuestos a las pequeñas y medianas empresas y, bueno, otras cuestiones. A mí lo que me resultó interesante es que se puso en discusión, por lo menos, el contenido de lo que podría ser una reforma y que no sea solo una campana, Sí, en ¿no? realidad lo que la que plantee él no eso. fue a eso, sino que le preguntaron, vos, si serías como en una situación hipotética, ¿qué medidas tomarías? Uh-huh. ¿No? Y a partir de eso, él dijo esto. Obviamente, Manuel Álvarez Agís tiene una consultora, tiene intereses propios, y él propuso algo que tenía que ver con un impuesto al efectivo, es decir, tratar de promover más las billeteras virtuales, la bancarización, que es uno de los grandes temas que vienen reclamando justamente los bancos, es decir, marcan intereses particulares. Uh-huh. Y una de las cosas que él venía diciendo es, eso va a ayudar a esa economía negra, a todo ese dinero que se trabaja de manera informal para bancarizarlo, es decir, para blanquearlo, que también muchos que están bancarizados o no, lo utilizan para evadir impuestos, que esa era una segunda cuestión, él lo veía como algo positivo, y que fomentar, digamos, el efecto, y ponerle para compensar, para no perder guita a nivel fiscal, compensarlo con la cuestión de ponerle un impuesto a el efectivo. Y segunda cuestión ahí, que era, bueno, una de las cosas es sacar el impuesto al cheque, que es
un impuesto muy importante que por eso se evade, por eso lo decía, bueno, yo vengo a proponer esto, pero para que el Estado pueda recaudar, para no dejar el déficit fiscal del que habla el gobierno, yo propongo este tipo de impuesto, que era el impuesto al efectivo. Todo para debatir. Todo es discutible. Igual a mí lo que me preocupa, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y oyentas, a mí lo que me preocupa más que nada es lo que decíamos la semana pasada, ¿no? De que siempre el debate surja de un consultor económico que tiene clientes, cuyos clientes tienen intereses, donde hay lobby de por medio y donde no chequeé mucho la información, pero bueno, hay un interés subrepticio en todo lo que dice este chico lo que acabamos de eso decir. eso no le quita el mérito ni nada, que la propuesta que esté tirando de una forma comunicacional copada y que se haya viralizado y haya agitado la avispero no esté bien, digo, al contrario está bien, como dicen ustedes, introdujo otras variables de temáticas, pero me parece que hay que poder desmenuzarlo en clave peronista si es que nos interesa un proyecto que convoque desde lo programático y la propuesta, ¿no? Sí, en realidad era como que eso es lo que no estábamos sabemos destacando todavía. es Igual clave puso política, otro en clave política lo digo en el sentido de que puede ser peronista o puede ser cualquier otra cosa. Lo que falta es justamente propuestas desde los espacios políticos partidarios. Bueno, no hay propuestas ahí, terminan siendo propuestas o análisis o cuestiones que traen la gente de las consultoras, los que realizan, los que están, porque justamente lo que venimos hablando es la falta de eso. Por eso fue novedoso que, bueno, hablamos de algo. No, y se salió de la agenda, y se salió de la agenda del gobierno, de la reforma y demás. Y algo que ato con la entrevista que tuvimos con Federico Pastrana la semana pasada es justamente algo que venía diciendo. Bueno, el peronismo tiene muchos tabú, para atarlo también con lo que vos decías recién, ¿no? Entonces, no hubo, repasando un poco también esa entrevista, decía, bueno, no hubo un plan alternativo de la oposición, y en especialmente habla del peronismo. No hubo un plan alternativo. Y cuando vos le preguntabas era, bueno, iba a ser algo más o menos similar, ¿no? Esto es lo que nos decía Federico. Entonces me parece que es re importante. Bueno, seguimos con la misma idea, digo, necesitamos programas para discutir. Acá trajimos también en una de las entrevistas a Jorge Capitanich, que vino a traer un programa debatible, entendible, muy amplio, no sé qué, pero bueno, digo, empecemos a discutir cosas, ¿no? Cosas que le importan a la gente, que tienen que ver con el bolsillo, que tienen que ver con las empresas, las pymes, con las que dan laburo. Lo loco es que siempre, o sea, por lo menos desde que yo tengo uso de razón hace bastante, se viene cuestionando la falta de espacios donde discutir estas cuestiones, no solo los programas, sino también las cuestiones del armado político, siempre esta cosa de dónde se discute. Y en realidad esos espacios nunca se terminaron de abrir o de habilitar, es como que son segmentos estancos, los sindicalistas, como dijo Yasky el otro día, Capitanich con su propuesta y así. Pero ya tenemos en comunicación, conectado a nuestro entrevistado del día de hoy para hablar un poco sobre un informe que ahora la idea es preguntarle más profundamente, así que Cami, presenta. Sí, bueno, estamos en comunicación por Zoom con Pablo Rodríguez Macena. Él es licenciado en Ciencia Política de la UBA, exdirector de Inclusión, Capacitación e Información Electoral en la Dirección Nacional Electoral. Fue, ¿no? Digamos, porque en este gobierno nadie puede ser nada que esté a favor del gobierno de la oposición, ¿no? Sí, hay gente que sí, pero no es el caso. Y es docente universitario de Ciencia Política en la UBA y en la UCES. Así que muy buenas tardes, Pablo. Gracias por la comunicación. Les cuento que Pablo nos manda muy seguidamente unos informes que hace sobre análisis de elecciones, sobre análisis de datos, de números, que nos pareció como súper interesante para poder analizar algunas cuestiones que tienen que ver con los resultados de las elecciones y el peronismo. Así que Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo va? Muchas gracias por la comunicación. Muy buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Muy bien, por suerte. Bueno, ahí estuvimos chusmeando el informe. Estuvimos chusmeando el informe ahí bastante. Y bueno, la primera pregunta, el dato que a mí más me llamó la atención de todos los datos, que es con esto lo que me gustaría arrancar, es justamente el dato de que los votos que saca el peronismo en la provincia de Buenos Aires
equivalen al 48,61 de los que obtiene el peronismo en todo el país. O sea, estamos en presencia de la consolidación de un proceso de un peronismo ambacéntrico en el que el resto de las provincias no existe. Pues digo, eso también se compensa con los datos de otras provincias, en donde obviamente nos quedamos sin diputados, el peronismo perdió por amplia mayoría. Y bueno, quería que nos cuentes un poco más de ese dato, qué opinas al respecto y bueno. Bueno, lo primero que se observa es efectivamente lo que señalás, que es que la incidencia del voto de la provincia de Buenos Aires dentro del total de votos del peronismo es cada vez mayor. Aunque a nivel de porcentaje no lo sea tanto. Digo, en su momento el peronismo ganaba con el 52% de los votos, pero no llegaba el peso de la provincia de Buenos Aires a tener esa significación. Traduzco esto en lo siguiente. El peronismo se está encerrando en la provincia de Buenos Aires. Pero, paradójicamente, se está convirtiendo como expresión nacional en un partido del AMBA. Pues lo señalabas, más precisamente de la provincia que del área metropolitana, más conurbanizado que ciudad. Y eso se produce no tanto porque el peronismo aumente los votos en la provincia de Buenos Aires en sí mismo, sino porque hay una disminución notable de los votos en el resto del país. Particularmente una región que el peronismo ha venido sistemáticamente teniendo políticas desde lo nacional que ha alejado a la población de esas provincias de una referencia nacional del peronismo en su fase kirchnerista, cristinista. Básicamente me refiero a toda el área núcleo centro. Bien, sería Córdoba, Santa Fe, claro. ¿no? O sea, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, básicamente. Perdón, ahí quiero ver esto, porque vos decís, entiendo perfectamente lo de Córdoba y Santa Fe, a pesar que, digo, Omar Periotti fue gobernador hasta hace 2 años, digamos, de la provincia de Santa Fe, y Adal fue gobernador de la provincia de Entre Ríos. Es decir, en esto de su versión kirchnerista, porque fueron 2 aliados claramente, digamos, del kirchnerismo en el periodo de 2019 a 2023, más allá después de las discusiones generales, fue una alianza, digamos, que tuvo Cristina para el 2019. Sí, pero con sus recontra particularidades y de hecho con sus oposiciones fuertes adentro en el gobierno, tanto el gobierno de Entre Ríos como el gobierno de Santa Fe de Perotti tenían grandes discusiones con Cristina y estoy hablando del cristinismo, no estoy hablando del kirchnerismo. Lo que yo señalo es que venimos como peronismo. El peronismo viene perdiendo sistemáticamente peso significativo en la política de esas regiones, independientemente incluso de lo que pase a nivel de cada una de las provincias en particular. El peronismo viene perdiendo significancia, particularmente en la región centro, pero también lo está perdiendo en la región norte. Claro, te iba a preguntar por el norte justamente, porque en algún momento también se apoyó en el norte, digamos, cuando no tenía el centro se apoyó en el norte. En el norte, en la última elección, se manifestó esa pérdida y solamente hay 2 provincias en donde el peronismo obtiene 50% de los votos y una de ellas es Tucumán, en donde logra hacer una alianza entre los 2 sectores del peronismo muy sui generis, al punto que ahora el gobernador probablemente se termine de romper el bloque y uno de los diputados que ingresantes ya anunció que no forma parte del bloque oficial. Lo que yo señalo es que la estrategia nacional del peronismo no se manifiesta con claridad en estas elecciones, pero tampoco es que hay una provincialización
del partido o del espacio, al estilo de lo que sucedía en los 90, cuando vos tenías un peronismo que era la Federación de Partidos Provinciales, se le decía en su momento, y poco importaba lo que sucediera a nivel nacional, que nadie sacaba los pies del plato. Recordemos, Néstor Kirchner no fue un gobernador que rompiera con la estructura del PJ nacional, estando... Sí, con la Carlos estrategia Menem de... Sí, con la estrategia de Cobos y todo lo que ya sabemos, ¿no? Claro, pero voy a esto, pensando en el Pero bueno. peronismo, exclusivamente en el peronismo. El peronismo viene achicándose, Ujú. viene necesitando y lo que necesita en este momento es una ampliación. Bueno, la estrategia nacional que tuvo el peronismo en esas elecciones no fue buena. Claro. Empecemos por el principio, no fue buena. Yo Si te hago bien una salva las consulta. papas, Te hago una si consulta. bien salva las papas, Sí. ¿por qué salva las papas? Porque en términos de cantidad de legisladores, salvo en el Senado, en diputados mantiene. Luego veremos qué pasa con el bloque, ¿no? Pero mantiene. Después quería ir a otro punto estructural de esto, que es que uno podría haber esperado, y acá estoy titulando un nuevo paper, que es que los resultados sorprendieron, pero no sorprenden tanto. Ajá. Por lo siguiente, yo no tengo por qué no suponer, vamos a empezar por la negativa, no A tengo ver. por qué no suponer que los votantes que votaron a Milei en el 23, sabiendo ya Milei lo que era en el balotaje, los votantes de Bullrich, el votante de Juntos por el Cambio fue directamente a votarlo a Milei, solamente en la ciudad de Buenos Aires una parte en Córdoba, en Buenos Aires, y otra parte en Corrientes. En el resto hay una traslación directa de votos de Juntos por el Cambio a Milei en el balotaje. Si ese votante que votó a Milei en el balotaje, en estas elecciones, ¿qué opciones tenía? Tenía como opción volver a votarlo. Hay un 40% que todas las encuestas dicen que están de acuerdo con el rumbo, 40%. Eso significa que la sumatoria de los votos de Juntos por el Cambio más los votos libertarios me lleva a nivel de diputados al 57%. Yo diría ahí, Pablo, quiero hacer un asterisco, me parece interesante lo que decís. Creo que particularmente en la ciudad de Buenos Aires, quizás a diferencia del resto, digamos, o sea, a diferencia de las provincias, creo que tenía más opciones. Digo, Sí, con claro. esto que, Claro. a pesar de que la vez anterior fueron por separado y en esta vez Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza fueron juntos. Pero ¿qué pasó? Digo, vos tenías a López Murphy, tenías a Martín Lustó, digo, personajes con peso, Opciones. claro, opciones, ¿no? Estoy Opciones. hablando de reales opciones para poder votar. Y aún así, igual quiero retomar esto que vos decías, y aún así con opciones, porque vos, la pregunta que hacías es, ¿qué opciones hay? Para mí en la ciudad de Buenos Aires tenía opciones y sin embargo eligieron votar a Bullrich, ¿no? Claro, pero por eso yo te decía que había tres opciones. Tenés el votante, empiezo por la primera, tenés un 40% de los votantes de Milei en el balotaje que bancan esto. Sí. Es un piso Sí. altísimo, ¿Qué es lo que hablamos nosotros? ¿tá? Es un piso alto. Es cierto que sacó el 56, Ujú. por ende, si hay un 40 significa que hay 16, Puntos menos. estoy hablando del balotaje, ¿no? Que hay 16 que no. Ujú. Bien, ese desencantado, podríamos llamarlo de alguna manera, ¿qué opciones electorales tenía? A eso me refiero. Ahí va, ahí va. Bueno, yo te Eh, puedo ese, responder. ese desencantado tenía la posibilidad de irse con Lustó, con López Murphy en provincia, en la ciudad, perfecto. Tenía opción. Tenía Provincias Unidas también, ¿eh? Tal cual. De hecho, hay gobernadores que ingresaron por ese espacio político que forman parte de Provincias Unidas y les fue bastante mal en las elecciones. Exactamente, Estamos hablando de sí. Pizarro, estamos hablando de Torres. Podríamos decir que hubo un fracaso, digamos, de Provincias Unidas. Para mí, sí, digo, en Sí, términos de claramente, expectativa, ¿no? Notablemente, sí. Y en Provincia de Buenos Aires votó el Randazzo perdió el 50% de los votos. Tal Sí, cual. Ujú. horrible. Ujú. Para las expectativas que se tenían, se veían en la Asamblea Legislativa más o menos, y sus votos, en vez de, hay un viejo axioma que es ¿para qué votar una copia si puedo votar el original? Tal cual. Bueno,
Voto al Y original. varios de ellos se habían puesto la banda presidencial, o sea, su candidatura, Schiaretti, por ejemplo. Sí, y ahora no les queda más remedio que jugar el juego del aliado cercano al oficialismo, hasta al menos hasta que dure la bonanza, que supongo que será pasada las vacaciones y demás. Ahí, Otra opción sí. que tenía ese disconforme era votar al peronismo. Eso no lo iba a hacer de ninguna manera. No. De ninguna manera. La otra opción que tenía era no votar. Y ahí es donde voy al principal dato de estas elecciones. A ver. La principal fuerza política de estas elecciones fue la abstención. 1/3 del padrón electoral no fue a votar. Y eso es muy grave. Digo, en el 2021 teníamos ahí la excusa de la pandemia, qué sé yo, vamos a ver qué podía pasar, pero desde el peronismo se decía, mirá, perdimos un montón de votos respecto al 19 de gente que no nos viene a votar ahora por la pandemia, el encierro, la economía, bla, 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 pero no se atrevieron a dar el paso de votar a otra opción electoral. Se quedaron en su casa. Algunos de ellos se recuperaron en el 23. Bueno, hoy a Milei le está pasando eso. Una parte importante del voto de los electores que no fueron a votar, 12 millones de electores casi que no fueron a votar, son votantes de Milei. Digo, y por eso Milei, la sumatoria de los votos de Milei llega al 41% de los votos, cuando, si yo hago la sumatoria lineal de los votos que sacaron en el 23, me lo llevaba al 54%. Yo te quiero... Entonces ahí es donde hay una pérdida notable de votos de ese espacio, pero que no fueron a otra opción. Y ahí es donde sectores del peronismo se equivocan si creen que el desencanto va a ir automáticamente hacia el peronismo. No, hay que construir una nueva ilusión, una nueva expectativa, una nueva esperanza, y digo nueva, si es que se pretende volver a reconducir. Porque de lo contrario, lo que yo estoy observando es que hay un proceso que se consolida de un abstencionismo muy alto. En un abstencionismo muy alto, el 40% de aceptación de Milei lo transforma en una opción totalmente competitiva y ganadora. Pablo, ahí... Desde este lugar... Un segundo, porque ahí quiere introducir una variable ahí, Charo, que estaba ahí tratando de preguntarte. Sí. Así te perdón, dejo con ella, perdón. No, te quería preguntar, porque vos en un momento hablaste de la estrategia a nivel nacional, de la falta de estrategia a nivel nacional, digamos, de alguna manera, del peronismo, pero yo lo quiero unir con esto que estás planteando, porque si algo nos mostró la elección de la provincia fue que justamente los que no votaron a Milei quizás fueron los del PRO, que en su momento sí lo habían votado y no fueron a otra opción, digamos, y no necesariamente, como decías, va a votar a una opción como el peronismo, está claro que no lo va a hacer. Ahora, la consulta que te quiero hacer es, la Libertad Avanza tuvo un planteo a nivel nacional porque fueron unificados con una sola lista, digamos, un solo nombre que los identificaba como la opción violeta, digamos, la gente iba a votar y sabía que estaba eso. La dispersión no solo de propuestas dentro del peronismo, sino de nombres diversos que fueron adaptando, y la falta de, está bien, una unidad, pero no una unidad de concepto de propuestas o algo que sea como más contundente. ¿Vos creés que es lo que hace también que exista que se vaya, digamos, desmenuzando y achicando el peronismo? ¿Qué hace que influyó? Claro, el peronismo se tiene que hacer a la idea de que tiene que rediscutirse pensando en el futuro. Ok. Si no lo hace, está condenado a reducirse cada vez más. Te hago una observación respecto a lo de provincia. En provincia pasó la elección provincial, la diferencia entre la elección provincial y la elección nacional es notoria en varios aspectos. El primero es que aumentó el nivel de participación un poco, y el grueso de los votantes que participaron ahora son votantes de la Libertad Avanza. Segunda cuestión, yo no estoy tan de acuerdo con que el no votante de la elección de septiembre de la Libertad Avanza haya sido el PRO. Ok. Porque justamente la estrategia de Milei fue ir por el voto antiperonista en la elección de provincia, y por eso hizo el eslogan "Kirchnerismo nunca más".
Milei no fue por el voto. A ver, Milei fue un tipo disruptivo cuando gana las elecciones del 23 y puso en riesgo, y voy a decir algo violento, puso en riesgo la identidad del peronismo, porque por primera vez no solamente aglutinó a sectores de la derecha clásica antiperonista, sino que interpeló a sectores juveniles, interpeló a sectores del mundo del trabajo, que el peronismo en su concepción de trabajo moderno, en el sentido clásico de la palabra, no termina de comprender este nuevo tipo de trabajo que el capitalismo nuevo, de plataformas, está generando. Desde ese lugar hay un votante de Milei histórico, que es el desafectado de la política, es aquel que canalizó un voto bronca que podría haberse expresado desde Miriam Bregman a rompiendo todo en un subte, como en Chile, y se canalizó por el lado de Milei, una figura disruptiva que lo que planteaba era romper todo. Y lo que logró en el balotaje fue consagrar, lograr traer al voto más tradicional de derecha, llamémoslo gorila en el sentido clásico de la palabra, que ese voto es el que más lo tiene. Y hoy los que no fueron a votar tanto en la elección de septiembre fueron más los jóvenes mileístas que los viejos del PRO y en el interior. Igual en Cava no, en Cava fueron todas, las personas adultas mayores fueron todas a votar, sí. Claro, lo que pasa que en ese ahí contexto, yo te quería preguntar algo, porque me parece súper importante algo que, digo, el dato principal es ese del 48% del voto peronista está en PBA, con el famoso tuit de Mayra Mendoza que dice el conurbano va a salvar a la Argentina. El lunes después posteleccionario, pero más allá de eso, es al revés. Exactamente, o sea, yo creo que uno tiene que construir, por un lado, la agenda peronista, lo que dice es, bueno, hay que construir comunidad de abajo hacia arriba, con las bases y bla, 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 pero el tema es que la militancia está completamente desmotivada, no solamente por los resultados, sino por los manejos dirigenciales, pero más allá de los manejos dirigenciales, no hay una zanahoria por la cual luchar. O sea, es como que estamos todos tan rezagados de la política, los que somos militantes, que no sentimos que haya un proyecto nacional popular justicialista que realmente convoque a la militancia y nos admiramos de un tipo como el alcalde de Nueva York que hizo una elección que es lo que siempre hizo el peronismo. Entonces me parece que eso, no tener una perspectiva de futuro ni saber, no sé, el otro día planteábamos en este programa, no tenemos idea cuál es la opinión del peronismo con respecto a la reforma laboral y la reforma tributaria, y estamos discutiendo qué es lo que dice Álvarez Agis. Entonces digo, bueno, no, me parece que hay algo ahí para decir. Claro que sí. Quiero matizar algunas cuestiones, porque estamos ante 2 años nada más. Lo que pasa es que los tiempos históricos en Argentina corren en una dimensión vertiginosa, pero las tendencias no. A mí me gusta mirar las cosas en tendencias. A ver. A largo plazo. Entonces yo me permito hacer esta observación, nada más. Estamos como en 1985, la situación del peronismo. Yo sé que esto pues, es polémico de cabo a rabo. ¿En qué sentido? Como en el 85 y como en el 2003. ¿Qué quiero decir como en el 85? Hay una discusión dentro del peronismo respecto a la apertura del peronismo, respecto a espacios dentro del peronismo para contener a los distintos sectores. En mi hipótesis, en mi mirada del peronismo, luego de la muerte de Néstor Kirchner, el peronismo se empieza a cerrar en su faceta más kirchnerista y luego en su faceta más cristinista, expulsando a aquellos sectores con los que en algún momento hay algún grado de desacuerdo, salvo que vuelvan a acordar. Y en ese acuerdo es más de sumisión que de reconocimiento. Desde ese lugar se han ido alejando del peronismo actores que no tendrían por qué estar alejados del peronismo. El peronismo de Córdoba, por ejemplo. El peronismo de Mendoza, que saca el 20%. Que el peronismo no tenga representación en Jujuy, en Salta, en Misiones. Es una cosa increíble. Insólito.
Es insólito. Lo de Córdoba es un poco más raro. Estas 3 provincias, Más difícil. Misiones, Salta y Jujuy, están intervenidas. Sí, sí, No hay una hay decisión clara. un fracaso de lo que, bueno, el De la programa pasado habíamos dicho, un fracaso, digamos, de la estrategia de la conducción del PJ Claro. nacional, pero digo, ya no de la estrategia del peronismo, sino, en tus términos, lo podría decir, Sí, espérame, quiero decir del cristinismo. Pero quiero Sí, claro. una última, o por lo menos una última mía, pero quería volver a algo que vos dijiste que te pareció el dato más importante en tu lectura, y quiero discutir un poquito eso, que tiene que ver con esta tendencia, digamos, del abstencionismo, o que hay un tercio de la población que no fue a votar. Digo, a mí me parece que, no sé si lo estamos mirando porque hubo un 66% de la población que fue a votar, y entonces uno dice es un tercio. La realidad es que en el promedio histórico debe andar en un 77. Digo, Sí, es un entonces, montón. no digo que no lo sea, son 10 puntos, pero no es un tercio. Porque si no, también No, estamos porque haciendo un son un análisis. tercio de los electores posibles. No, sí, está bien, tenemos el- pero en el marco justamente histórico, para poder pensarlo, porque si no estamos sumando algo que nunca fue. No, pero es que llegamos a tener 85% de participación. Yo estoy mirando las cosas en un proceso histórico largo desde el 83. Mirando las cosas de un proceso largo desde el 83, cada vez participa menos la sociedad. Ujú. Y lo que señalo es que las tendencias son estables. El liberalismo republicano, que antes se expresaba a través del radicalismo, luego se expresó a través de Juntos por el Cambio, luego el PRO se comió al radicalismo, hoy la Libertad Avanza se come al PRO, a Juntos por el Cambio, y todo lo demás, es la expresión del antiperonismo y algo más. Algo Bueno, más que ese que está en disputa antiperonismo, siempre, ¿no? Porque en el 19 ese algo más fue nuestro y después, o sea, Bueno, ese el voy- voto, voy a eso. es como el swing state en Estados Unidos, es el voto Bueno, que se a decide eso. los últimos 3 días. Justamente voy a eso. Cada día que pasa, ese espacio del no peronismo o del antiperonismo se agranda. Claro. Mientras que el espacio del peronismo, si no logra alianzas sectoriales y alianzas de verdad de representación con sectores que hemos dejado de representar desde la lógica del peronismo, se achica cada vez más. Claro. Entonces la incidencia de la provincia de Buenos Aires es mayor, no porque traiga muchos más votos que antes, sino porque te terminás concentrando ahí adentro, y para peor, por si fuera poco, hay una estrategia de una parte del peronismo de tirarle dardos al gobernador Encima. en vez de acompañarlo. Entonces eso complica un poquito más Totalmente. la situación. Yo- Que hace que en este momento, por eso hablo lo de la situación como la de Cafiero del 95, se esté ante una discusión sobre la conducción del peronismo a nivel nacional. Totalmente. Sé que están- Y que es necesario darla, no hay que esconderla abajo de Sí. la alfombra, porque los tiempos históricos pasan. Yo hace 30 años era delgado, flaquito, precioso, ahora me excedí de peso, estoy viejo. Bueno, ya no soy el que era antes. Sí. Pablo, Entonces, hay cosas en que gen- es necesario cambiar para poder volver a hacer. sí, Y tiene que ser una etapa superadora. Sí. Yo lo único que quiero aportar y pedir es que dentro de esa etapa superadora, teniendo en cuenta que yo no soy peronista, pero sí en algún momento estuve dentro, digamos, de ese proyecto que quizás en la transversalización intentó en algún punto Néstor. Digo que también como lo que hay enfrente es algo fuerte, que cada vez a nivel mundial también va adquiriendo mayor potencia. Digo que en eso que se vaya a conformar también esa amplitud que tienen que hablar hacia adentro, también la tengan en cuenta con respecto a otros espacios para poder armar un frente que pueda dar la batalla o la discusión para que eso que va de un lado al otro en cada elección pueda estar de este lado. En realidad el peronismo es Claro. frentista por su naturaleza Era, movilientista, está bien. Capaz pero es bueno, ex-frentista, el tema es que capaz que ahora es ex-frentista. el, Está el- bien. el desarrollo simbólico es de otro lugar. Pablo, la Pero última pero pregunta. Lo sigue siendo, ¿no? Sí, sí. Y la expectativa. Es que es su la expectativa naturaleza. Justamente es ampliar, no es Lo que pasa cerrarse. es que lo simbólico se cooptó por otro lado. No, la última pregunta que te quería hacer, si es que y con esto ya sabemos que te tenés que ir a una actividad, porque estás apurado, pero si la baja del porcentaje en las tendencias que vos observás,
cuando más bajo es el porcentaje de personas que van a votar, más favorece a los oficialismos en general, si eso es así, o depende. No necesariamente, Ok. no necesariamente. Y eso dependerá de la fortaleza que tenga tanto el núcleo duro del oficialismo o de la oposición en cada uno de los lugares. Lo que sí marco es que el peso simbólico de la representación es cada vez menor. Ok. Claro. Ese es el dato. Al peronismo en esta elección lo votó el 20% del electorado posible. Claro. Fortísimo. ¿Eh? Bueno, Es muy Es el poco. dato. Pero el dato positivo de esto, y que ahí sí lo marco, es que, fíjense, en la provincia, estas elecciones de término medio, que son distintas a las elecciones presidenciales, son las elecciones de término medio en donde el peronismo mejor le fue sí, así en la es. provincia de Buenos Aires. Sí. De hecho, perdió Néstor, perdió Cristina. Con ella, con Bullrich. No, con ella No, no, no. con Esteban. Con Esteban. Con Esteban Bullrich, y a nivel diputados era Fernanda Vallejo con Ocaña. Ay, ni me digas. Perdió Insaurralde con Massa. Perdió Victoria Tolosa Paz con Diego Santilli, Sí. que sacó, Santilli sacó el 39-77% de los votos, que ahora saca 41%. O sea, estamos hablando de cosas estables. Claro. Sí. El peronismo en esta elección en la provincia sacó también el 41-10. Eso es lo Y positivo. la Sobre eso hay que diferencia más laburar. corta, 0,33. Si no hubiera ido separada la lista de Grey, que Sí, sacó eso 75.000 votos, que había ido junto en septiembre, pero no fue por la nacional en octubre por diferencias con la lista. Si Samid, que le da al Frente Fuerza Patriótica, Frente Patriótico, le hace pasar de 30.000 votos en septiembre a 110.000 votos ahora. Si Cunio, Totalmente. que no participa en septiembre y participa ahora y saca otros 110.000 votos más, el peronismo hubiera sacado 270.000 votos arriba. Sí, y te como saco como los se votos ganó, de Randazzo. como se perdió además por 30.000 votos, con lo cual con Por 30.000 con votos. una alianza era más o menos Era más o suficiente. menos. Bueno, a ver, No, más que con una alianza, con no expulsar. Claro, sí, bueno, sí, por eso. No ser expulsivo. Pablo, te agradecemos muchísimo. Gracias. Nos volvemos a comunicar. Muy buenos tus informes. Seguí enviándonos. Ya tenés nuestros Somos tus fans. contactos. Así que muchas gracias. Muy buenos los informes que haces. Bueno, muchísimas gracias, a las órdenes, estoy para cuando ustedes lo necesitan. Muchas gracias, Gracias. Pablo. Bueno, Chao, chao. ahí Hablamos. estábamos con Pablo Rodríguez Macena, politólogo, analista político y demás, que hace unos informes que manda a los compañeros muy... nos sentimos muy contenidas con los otros politólogos. Vamos a- ya vamos a ¿Vamos conquistar a el mundo. ¿qué? ¿no? ¿A una tanda? ¿O No, vamos porque a una canción? ¿Cómo era? Martín, ¿vamos a una canción ahora? ¿Tenés canción? Ay, pará, me parece que tenemos una sorpresa para Camila.
is how in most bailouts you don't make money. The U.S. government made money. We used our financial balance sheet to stabilize the government. One of our great allies in Latin America during an election, the president there won in a landslide. The government's going to make money, and I would rather use peace through economic strength than have to be shooting at narco boats coming offshore if the government collapsed. We have a generational opportunity in Latin America to create allies. We just saw an election in Bolivia. We're probably going to see an election in Colombia. We've seen them in Ecuador. We're going to see them in Chile. So by stabilizing the economy there and making a profit, then that's a very good deal for the American people. Ajá. Bueno, vamos a, para quien no se está mirando por YouTube, que no tienen acceso al video, quizás vamos a traducir lo que se dijo ahí. Ahí lo estábamos escuchando a Scott Bessent, nuestro ministro de Economía de la Nación Argentina, y además de Estados Unidos. Es el reemplazo del señor que habla en inglés de Luis Caputo, es como el, ¿viste? ¿Cómo se llama? Cuando bueno, vos es un señor que vino varias veces, alter ego, ¿no? Es con el que Argentina y el Toto Caputo y en nuestro país arregló este supuesto swap con Estados Unidos, y él estaba dando una entrevista y explicando justamente porque fue un revuelo. Es el representante del Tesoro de Estados Unidos. Sí, porque fue un revuelo en Estados Unidos, el swap y supuestamente swap o préstamo de 20.000 millones de dólares. Fue muy, muy cuestionado allá, entonces él estaba explicando un poco a sus ciudadanos de qué se trataba. Exacto, dice... Así como en la mayoría de los rescates financieros no se gana dinero, el gobierno de Estados Unidos sí ganó dinero. Usamos nuestro balance financiero para estabilizar a un gobierno, uno de nuestros grandes aliados de Latinoamérica que ganó las elecciones por una abrumadora mayoría. El gobierno va a ganar dinero y prefiere usar la paz a través de la fortaleza económica en lugar de tener que disparar narcolanchas que llegan a la costa si el gobierno colapsa. Tenemos una oportunidad generacional histórica en Latinoamérica para crear alianzas. Acabamos de ver elecciones en Bolivia, veremos elecciones en Ecuador, Colombia, Chile. Entonces, si a la vez estabilizamos la economía de estos países generamos ganancias, eso me parece que es un gran negocio para nuestro pueblo estadounidense. Una pregunta que me surge, sobre todo escuchar narcolancha, digo, porque el gobierno que acompañaron llevó en su lista en la provincia de Buenos Aires a alguien que estuvo financiado por los narcos. O sea, hay lo narcos, sacaron, está bien, lo más sacaron. allá de que lo sacaron, hay narcos buenos y narcos malos, entonces no entiendo. Más allá de eso, me parece que bueno, el nivel de incidencia de Estados Unidos en los asuntos internos es absolutamente zarpado. ¿Qué quiere decir Bessent con esto? Bueno, que ellos pusieron plata en Argentina y le está contando a los diputados demócratas que lo criticaron a él y al gobierno de Trump, les están contando que utilizaron ese dinero, pero que no es que perdieron plata. Te imaginarás que Estados Unidos no va a hacer algo, no es una iglesia benefactora que nos va a regalar dinero porque les gusta el personaje de Milei, sino que tienen intereses en Argentina y que son intereses en donde ponen ese dinero y a la vez ganan dinero. Lo que está haciendo Bessent acá es admitir que el rescate financiero que hizo con la República Argentina, lo que hizo fue beneficiar al pueblo estadounidense. ¿Por qué? Porque hubieron grandes ganancias. Por la timba financiera. Exactamente. ¿De qué manera? No, y además hay una doble cuestión. Hay una timba financiera por parte de ellos y una deuda que se le queda a la Argentina dentro del Banco Central, que para mí esa es la cuestión, porque acá hay dos cosas. No hay que Cuando comprar alguien te pesos. presta, es obvio que vos tenés intereses, digamos. No es que alguien te lo presta porque sos cool, porque te quiero. Te dice, che, te presto tanta plata, obvio, sea en el formato que sea en un formato de préstamo, de swap, de esto, del otro, y eso tiene condicionalidad y obviamente tiene que tener una ganancia. Nadie está en contra porque forma parte de la cuestión capitalista. Digo, tuvimos un swap con China o podemos tener un swap con Mongo Aurelio o alguien, un capitales privados que te prestan y te dicen, bueno, estas son las condicionalidades, es un 20% de interés. La cuestión para mí es doble, y es que por un lado no es transparente. Nadie está diciendo cómo es ese swap, nadie lo puede decir. Y segundo, que lo hace más endeble y
digo, más oscuro, digo, como esa sensación más oscura es que el ministro, que es algo que vamos a hablar ahora, que el ministro Dos doritos Caputo antes, dos doritos dice, después. che, no puedo Dos decir doritos nada porque es re confidencial, y justamente Bessent sale al otro Estás día diciendo spoileando el esto. video, mi amor. Claro, Vamos a pasar. bueno, ¿y cómo así? No se spoilees la novela, che. No, pero está Pero bien. digo, pero ¿qué hizo Estados Unidos, básicamente? ¿Qué es lo que hace? Bueno, ellos a través de diversos bancos compran pesos y le venden dólares a la Argentina. Y esto lo hacen en un contexto de tensión cambiaria que fue previo a las elecciones del 26 de octubre. Inyectan dinero al mercado financiero como si fuesen, se contabiliza positivamente como reserva. ¿Y qué hace Estados Unidos con esos pesos? Bueno, invierte en instrumentos del Banco Central de la República Argentina. ¿Y qué es lo que dice Diana? Que no sabemos nada. Que no hay datos oficiales, que siempre el Banco Central suele tener datos oficiales. No hay ningún dato oficial acerca de cuáles fueron las condiciones bajo las cuales Estados Unidos vende esos pesos y compra instrumentos del Banco Central de la República Argentina. Se habla que ellos compran con una tasa de interés que oscila entre un 6 y un 15%, más lo que invirtieron. Pero ni el Ministerio de Economía ni el Banco Central comunicaron oficialmente nada de esto. Lo único que se sabe es que en el balance del Banco Central de la República Argentina aumentaron exorbitantemente los pasivos, que son los pasivos lo que el banco debe, lo que le falta, digamos, ¿no? En términos contables. Para terminar, y antes de ir al video 2, porque vamos a ver qué es lo que dice Caputo con respecto a esto, es solamente decir que, bueno, los rescates siempre vienen acompañados de condicionamientos políticos y económicos, ¿no? Ajuste fiscal, reformas estructurales y demás estrategias que hacen que la Argentina se mantenga dentro de la influencia de los Estados Unidos. Y además Estados Unidos protege sus fondos, no es que nos presta, nos regala plata, digo, no es un Estado benefactor que nos está andando regalando plata, tiene intereses acá y esos intereses también representan intereses de inversores privados que invierten en la Argentina, entonces que no les conviene que colapse el sistema financiero, ¿no? Esos inversores de esas grandes empresas y demás que están acá en la cartera de ellos, quieren que esos inversores se salven, digamos, y tengan las ganancias que tienen que tener a través de la timba financiera. Lo mismo sucedió en el 2015, en el 2018 con Macri, ¿no? Yo quiero preguntar algo antes de pasar al video número 2, que es, mucho se criticaba la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la utilización que el gobierno voy a decir discrecional y comunista, porque es el término que están, digamos, lo que viene utilizando el ministro de Economía en el discurso o en las entrevistas es como que estamos ante, como que gracias a la elección esta que pasó y que la gente eligió lo que eligió, en realidad bajo coacción o amenaza de que no se lo iba a ayudar a la Argentina y que todo se iba a ir ya sabemos dónde y que venía una nueva crisis, lo que se plantea es esta cuestión de que lo que está en juego, lo que se definió es que no queremos más comunismo versus capitalismo. En su relato. No, está bien, pero digo, para ponerlo en los términos en los que ellos lo manejan. La pregunta es, el Banco Central durante la campaña presidencial debía explotar. Ahora, no solo explota, sino que en realidad la función del Banco Central después de que pase este gobierno también va a ser algo para que cuestionemos y puede tener mucho también cuestión judicial para seguir profundizando un poco, porque el rol que está ocupando en este momento no es el rol que debería ocupar. Hubo unas propuestas, sí, para poner otra gente. O sea, a ver, no están informando lo que tienen que informar, en realidad. Porque ahora vamos a escuchar a Caputo, qué es lo que dice, porque Caputo, al contrariamente a lo que al digamos, verborrágico Scott Bessent, que anda en los medios dando explicaciones de por qué rescató a la Argentina. Bien. Pará, ojo, y está bien, porque les está explicando a los ciudadanos qué es lo que hizo. Aunque sea su relato, no estoy hablando si es verosímil, si es cierto, no le pongo un juicio de valor, pero una de las cosas que sí está bien es que el Tesoro, el secretario del Tesoro dice, che, estamos haciendo esto significa más plata para los norteamericanos, esto significa una oportunidad política, y yo en eso creo que es algo absolutamente pensado. Y es tesoro, una estrategia. No el Banco Central, el Tesoro. Sí, por eso estoy hablando de Scott Bessent. Digo, que además me parece que está bien. Digo, su estrategia es una estrategia política para América Latina distinta, y lo dice explícitamente, sin tirar una bala. Le acomodamos la economía y generamos aliados, algo que... Y ganamos plata.
vino perdiendo Cierra por todos lados. y vino Obvio. perdiendo Estados Unidos en estos últimos 20 años en América Latina, dice, cierra por todos lados. Y eso es lo que explica a mí, me parece razonable. Lo que no es razonable o lo que no cierra, en todo caso, es la estrategia que ahora nos va a contar seguramente Caputo en este Exacto. video. Vamos a ver el video número 2, en donde Caputo nos va a explicar a los argentinos qué pasó con el rescate de Estados Unidos. Ministro, ¿cuánto dinero ya aportó el Tesoro de los Estados Unidos? Está el swap de los 20.000 millones de dólares que todavía no lo tocaron. Una inversión eventual de 20.000 millones de dólares de fondos de inversión que todavía no lo tocaron. La intervención del Tesoro de los Estados Unidos que entra y sale. Ahí no puedo yo decir no puedo decir nada, Luis, porque estoy bajo un tratado de confidencialidad, por lo tanto en realidad no te puedo dar ninguna respuesta en eso porque realmente legalmente no lo puedo hacer. Ok. Y el acuerdo comercial que dicen que es inminente. Sí. ¿Qué me puede adelantar? El acuerdo comercial, se ha trabajado durante muchos meses entre Cancillería y Economía. El acuerdo está listo. Esperemos que se anuncie tan pronto se lo decida Estados Unidos. ¿Por qué digo? Porque Estados Unidos está trabajando al mismo tiempo con muchos otros países, entonces ellos son de alguna manera los que deciden lo que en qué dicen el momento. orden, cómo lo anuncian. Claro, pero la realidad es que sí te puedo decir que es un acuerdo muy beneficioso para ambos países, definitivamente para el nuestro, sí. Ministro, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Luis. Bueno. No, este es un periodista serio, un periodista que repregunta, un periodista que tiene Sara Sasa. mucha calidad periodística. Me hace acordar ¿te acordás el Pato Bullrich cuando hacía un proyecto profundamente humanista? ¿Cómo era que decía? Bajo la filosofía del... Una filosofía muy interesante. Bueno, este debe ser un convenio muy interesante para Bessent, que lo está ventilando a los cuatro vientos, diciendo esto es re beneficioso para el pueblo norteamericano, para la estrategia sobre América Latina y principalmente para generar aliados de la derecha. Y lo dice explícitamente. Y bueno, por eso no ahora tiene no es prurito, digamos. No hay que escuchar, por eso yo dije que era nuestro ministro de Economía, no hay que escuchar más a Caputo, hay que escucharlo a Bessent a partir de ahora. Pero y después dice, es real eso. Pero aparte dice, estamos esperando que Estados Unidos haga el anuncio. Como, ¿quién es Estados Unidos para darle el anuncio, para habilitarnos? Pero ya somos colonia, chicas, hay que aceptarlo. No voy a aceptarlo nunca. No lo voy a aceptar nunca. No lo voy a aceptar nunca. Los procesos de América Latina se van repitiendo, ¿no? Bueno, pero van siendo un poco yo quiero finalmente. Sí, obvio. Yo quiero contarles que fuimos a pedir un rescate a Estados Unidos, pero Mercado Libre recibió un 50% más de exenciones impositivas del Estado. O sea, Milei te dice en la cara todos los días, no hay un mango para nada, no hay mango para los discapacitados, no hay un mango para los jubilados, no hay un mango para nadie, no hay un mango para los empleados públicos, que se vayan todos, que se arreglen, que no sé. Y en el medio del debate, porque se abrió el debate sobre la reforma tributaria, como dijimos al principio del programa, bueno, salió un informe de Mercado Libre que presentó un formulario para seguir operando en la bolsa de Wall Street, en donde obviamente revela las exenciones. La verdad que los números son nefastos para la recaudación de Argentina, ¿no? ¿Querés que te cuente? Dale. Mirá. La empresa fundada hace 26 años por Marco Galperín, que es el hombre más rico del país, con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes. Está evaluada su empresa en 106.000 millones de dólares, según el precio de hoy de sus acciones. Pero presenta un formulario para poder seguir operando en Wall Street, y en donde ahí confiesa, en ese formulario, que la empresa tiene ingresos netos de 7.400 millones de dólares para el tercer trimestre del año, que es un incremento del 39% con una ganancia de 421 millones. No importa, más allá de todo esto, tienen beneficios impositivos en ganancias. ¿Ustedes pagan ganancias? Bueno, ya no sabemos, ¿no? Ya no sabemos. No. Bueno, en ganancias, cuando pagabas, ¿te acordás que cuando pagabas en otra época, cuando teníamos, los sueldos eran mejores, ¿no?
aportábamos, bueno, Galperín nunca pagó ganancia, pues están parados por la ley del software, que es una ley que le daba a los unicornios dinero financiado al Una Estado. ley que promovió el gobierno Cucardo de Néstor malo, ¿Qué era del muy malo. conocimiento? La ley de conocimiento. No, anterior. La del software primero. Ah, primero. Después la ley de economía del conocimiento. Lo que pasa es que financian a estas empresas y la Globant idea... es otra. Claro, la idea es que después estas empresas despeguen, ¿no? Sí, la idea es que estas empresas puedan despegar. Bueno, nada. Cuestión que Galperín se ahorra un 50 millones de dólares en ganancias, 17 millones en aportes patronales, y es un 52% más y demás, o sea, 13 millones por ganancias. Se lo cuenta, en el 2024 la empresa tuvo beneficios por un total de 57 millones de dólares, y si la cuenta se hace para los últimos 5 años, que no pagó impuestos, la cifra supera los 350 millones de dólares. Así que acordate que cuando Milei te diga en la cara que no tiene plata para financiarte la jubilación, tu trabajo de toda la vida, al que vos aportaste, o seas una persona que tiene algún grado de discapacidad, acordate que Milei le está perdonando la vida a un tipo que se exilió a Uruguay y que encima no paga aportes patronales en la República Argentina. Che, ¿cuánto déficit fiscal? Sí, Eso es lo que más me preocupa. Mucho déficit Pero fiscal, bueno, mucha evasión impositiva. Lo vamos a ver la semana que viene, ¿no? Nos vemos la semana que viene, el jueves que viene, aquí a las 19 por Radio Caput, 3 en 1, junto a Diana Holguín, a Camila García y Charo Álvarez, quien les habla. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Martín Loza. Gracias. Maestra Eve de Bonafini. En Caput Nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. Presente. Ahora y siempre. Radio